Muchos personajes mexicanos nos presentan historias peculiares que con frecuencia llegan a mezclarse con la fantasía y al final se duda de su propia existencia. De esas historias destaca la de un famoso bandido del que suele decirse que fue un héroe del pueblo algunas veces, mientras que otras simplemente se cree que fue un hombre que buscaba el beneficio propio. Vamos a contar lo que fue la vida y el final de un hombre que ganó fama debido a las leyendas populares y el cine. Vamos a conocer algunos de sus hechos y en su debido momento el espectador llegará a sus propias conclusiones. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta las aventuras y desventuras del Tigre de Santa Julia. Su verdadero nombre fue José de Jesús Negrete Medina, nacido en Cuerámaro durante el año de 1873. Nunca pudo conocer a su madre debido a que ella no sobrevivió al nacimiento de su hijo. Vivió distanciado de su padre y no hay total certeza de si pudo cursar o no los estudios básicos, aunque al parecer fue analfabeto. Durante su infancia y adolescencia se dedicó a las labores del campo, donde nunca esperó llegar lejos, dedicándose a tales actividades con la única intención de sobrevivir. Llegado el año de 1895, ya con más de 20 años de edad, se incorporó al ejército. Sin embargo, no hay total certeza de si lo hizo voluntariamente o debido a las constantes levas que se presentaban durante el porfiriato. De una u otra forma, llegó a convertirse en sargento segundo. Durante esa etapa de su vida, se familiarizó bastante con el uso del fusil y aprendió una o dos tácticas de combate. Después, fue expulsado del ejército bajo la acusación de haber saqueado el cuartel de Tacubaya. Se trasladó a la Ciudad de México, instalándose en Santa Julia, donde se dio a conocer, y esto precisamente sería el motivo de su apodo. Lamentablemente, no encontró ninguna oportunidad para mejorar su condición y con el paso del tiempo conoció a un hombre de apellido Peña. Se dice que su nombre era Tomás o Tranquilino. Después conoció a otros 3 o 4 individuos y formaron una banda, la cual se hizo de fama luego de asaltar la hacienda de Aragón. Fue detenido y enviado a la comisaría, de la que escapó luego de haber acabado con 2 policías. Debido a semejante acto, le empezaron a llamar el Tigre y, como hemos dicho, debido a su lugar de procedencia, se le comenzó a llamar el Tigre de Santa Julia. Se convirtió en un hombre buscado y periódicos como El Imparcial lo describían como un personaje monstruoso. Después, varias personas comenzaron a decir que era un hombre que despojaba de sus bienes a la gente adinerada y los entregaba a los pobres, mientras que otros se limitaban a decir que cometía asaltos y promovía todo tipo de abusos en contra de la población, sin importar su clase social. No olvidemos que otro sector no solo lo veía como un bandido popular, sino como un enemigo de las injusticias ocasionadas por el gobierno de Porfirio Díaz. Después de varios atracos, fue detenido de nueva cuenta y enviado a la cárcel de Belém, de donde lograría escapar con varios de sus compañeros. Sin embargo, José de Jesús Negrete no era para las autoridades un delincuente distinto de otros. Fue hasta que cometió la equivocación de asaltar a 2 aristócratas porfiristas y luego de haber acabado con la vida de un agente de policía que intentó detenerlo, finalmente el gobierno le prestó atención. De los interesados en su captura destaca el que en aquel entonces fue jefe de la policía, Félix Díaz, sobrino de Porfirio, de manera que ordenó al agente Francisco Chávez
que el tigre de Santa Julia fuese capturado en un lapso no mayor a 2 semanas. Las autoridades sabían que José de Jesús frecuentaba a muchas mujeres, de modo que hablaron con una llamada Ubelia Cisneros y le ofrecieron 500 pesos a cambio de información. Vale la pena mencionar que Ubelia estaba molesta con José de Jesús debido a su actitud y dio información sobre su posible paradero, mencionando que visitaba a una de sus supuestas amigas cerca de Tacubaya y camino al Panteón de Dolores. Francisco Chávez disfrazó a uno de sus agentes y lo envió a dialogar con Guadalupe, la amiga cercana del tigre, fingiendo que iniciaban algún tipo de noviazgo a cambio de dinero. La idea no era sino golpear su orgullo, y eso fue lo que sucedió. Celoso, José de Jesús comenzó a visitar la zona con mayor frecuencia. Durante una de esas visitas a Guadalupe, la mujer le preparó mole y le ofreció curado de apio. Los agentes de policía se enteraron y entraron a la casa, sorprendidos de que, para su mala suerte, el tigre ya había desaparecido. Después se presenta una escena de lo más peculiar y no sería difícil creer que es parte del mito. 2 agentes salieron al patio y lo encontraron oculto detrás de un nopal. José estaba sentado en cuclillas, llevaba los pantalones abajo y sus armas estaban en el suelo. No era que el tigre se hubiese escapado, sino que la comida le sentó mal y le causó molestias estomacales, de manera que salió al patio para hacer sus necesidades. Los policías tuvieron la amabilidad de esperar a que terminara y luego lo detuvieron. Fue ingresado a la cárcel de Belém, siendo el 28 de mayo de 1906. Lo mantuvieron preso por 2 años y para junio de 1908 fue condenado a 5 penas máximas. Se presentaron varios amparos y la sentencia se aplazó hasta 1910. Durante los años que estuvo preso, José mostró muy buen comportamiento y aprendió a leer y escribir. Mucha gente llegó a creer que el gobierno le daría el indulto, lo anterior a causa de que dar el perdón a un hombre como el tigre mostraría la cara benevolente del porfiriato. Lo que el tigre no esperaba era que en esos días tendría lugar el movimiento maderista y las autoridades llegaron a la conclusión de que ya no tenía sentido mostrar generosidad. Durante el día 20 de diciembre se confirmó la sentencia y esa misma tarde fue visitado por Guillermo Landa y Escandón, gobernador de la capital. José le contó que tenía 2 hijos y le pidió que se hiciera cargo de ellos. Landa y Escandón le dio 1000 pesos y dijo que podría enviarlos a su familia junto con una carta de despedida, sin olvidar que le prometió una fosa en el Panteón de Dolores. Llegó la tarde del 22 de diciembre de 1910 y el famoso tigre de Santa Julia se presentó en el patio de la prisión. Se negó a que le vendaran los ojos y antes de que el pelotón abriera fuego, se despidió de todos. Desde luego que Landa y Escandón cumplió su promesa y el tigre fue trasladado al Panteón de Dolores. Sin embargo, sus herederos sabían que era necesario pagar los derechos para su estancia y optaron por exhumarlo. Durante marzo de 1931, su cráneo fue obsequiado al abogado José Ángel Ceniceros y este lo entregó al criminólogo Alfonso Quirós Cuarón. Se dedicó a estudiar la pieza y a partir de la estructura llegó a la conclusión de que el tigre siempre tuvo tendencia al delito. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.